Vamos a retomar. Eh, nosotros teníamos x barra, ¿no? Y decíamos, bueno, si yo quisiera hacer inferencia, tengo que conocer cómo se distribuye. Y, o sea, mostrábamos cómo se distribuía y a partir de ahí podíamos hacer un montón de cosas, ¿no? Podíamos hacer test, podíamos hacer un montón. Con beta 0 y beta 1 también va a ser lo mismo, son estimadores. Todo estimador es una variable aleatoria en este curso. Entonces, ¿cómo distribuyen estos estimadores? Bueno, beta 0 sombrero va a ser una distribución normal, con media igual al verdadero valor del parámetro, o sea, es sesgado, y con este desvío, ¿sí? El desvío, fíjense que está compuesto por la varianza del error, y después por números, ¿no? O sea, básicamente, digo, como más allá de la expresión amigable o no amigable, tenemos 1 sobre n, x barra al cuadrado, la sumatoria de x1 es x barra al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, y ya que estamos, miremos también la fórmula de, o sea, como la distribución de beta 1 sobre. Bueno, también distribuye normal, también es sesgado, ¿no? O sea, la media es el verdadero valor del parámetro. Y tenemos la raíz cuadrada de la varianza del error dividido un cálculo en base a nuestra muestra, ¿no? Miramos los desvíos elevados al cuadrado de x. ¿Cuál es el tema acá? Que si se fijan, la varianza del error no la conocemos, ¿no? Nos aparece acá y acá. Sigma es un parámetro que desconocemos y que aparte no dijimos cómo estimarlo. O sea, estos dos estimadores distribuyen normal. Y cuando decimos, bueno, si yo quisiera hacer un intervalo de confianza, un test de hipótesis o lo que sea, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener, ¿qué? Cosa, la típica, ¿no? Bueno, y estandarizo, que yo resto la media y divido por el desvío. Y cuando yo me voy al desvío, digo, bueno, tengo 1 sobre n, ¿no? ¿Cuál fue el tamaño de muestra? 80. Bueno, listo, ya está, 1 sobre 80. Es fácil. X barra al cuadrado, bueno, ya obtuve la media, la elevo al cuadrado y se acabó. Y esto de acá es parecido a la varianza muestral de X, ¿no? O sea, no está dividido por n. Es parecido. El tema es esto, que yo esto de acá no lo conozco y aún no dije cómo estimar. Esta es la distribución de los dos estimadores. Fíjense que es una distribución exacta, no es asintótica, porque propusimos una serie de supuestos. No obstante, se podría reposar en teoría asintótica, que eso es bastante más avanzado, así que por ahora todo vale y esta es la distribución exacta. Entonces, la pregunta que tenemos que responder ahora es ¿cómo hago para estimar sigma cuadrado? Entonces, yo eso lo necesito para hacer cualquier ejercicio. Bueno, la forma de estimarlo va a ser haciendo la sumatoria de los errores muestrales elevados al cuadrado dividido en el menos 2. Ok, menos 2, particularmente. Que esto también lo podemos reexpresar de esta manera, ¿no? O sea, básicamente, si ustedes esto lo hacían en un Excel, luego simplemente confíen en ilustrativos porque si nos ponemos a hacer ejercicios en serio o varias regresiones, lo voy a hacer directamente en R porque también tiene más potencial para ilustrar y sacar como, información linda, digamos, ¿no? Ustedes tenían a X y a Y, ¿no? Una tabla, cada uno con datos. Entonces, ¿qué hicieron de acá? Usando las expresiones que ya vimos, estimaron beta 0 y beta 1, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora que ya tengo esa estimación, voy a agregar a esta tabla los y sombreros, ¿no? Que básicamente y sombrero es igual a beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por X. No, o sea, por ejemplo, para dar simplemente un ejemplo, si acá X era 4, acá lo que hacemos era beta 0 sombrero
Acá puse menos, ¿no? Esto debe ser más beta 1 sombrero por X. Entonces, ahí ya expandimos un poco esto. Y después dijimos, che, pero aparte, los errores muestrales son iguales a I menos I sombrero, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es la resta entre estas dos columnas. Y también nos van a quedar un montón de numeritos en esta columna. Y de esta columna podemos rescatar esto. ¿Hay alguna duda? Seba, en la fórmula de las distribuciones no estaba el estimador de la varianza, no te pedía la varianza nomás. Sí, ahora voy a hablar de eso. Ok. Pero sí es una observación sumamente pertinente. Pero con respecto también a este modus operandi, ¿no? De cómo funciona, cómo vamos avanzando paso a paso. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, no. No, al unísono. Cuando éramos niños decíamos encantado o algo así, cuando decía, y la otra persona no podía hablar. Entonces, bueno, yo acá pensé que ya iba a mostrar la distribución cuando hacías el coeficiente. Bueno, directamente lo voy a usar acá abajo. Entonces, de acá, ya, o sea, ya obtuvimos todos los estimadores, ¿sí? Lo que vamos a ver es ahora cómo hacer inferencia. Básicamente, cómo hacer test de hipótesis e intervalos de confianza. También después voy a hablar de correlación y de igualdad de ajuste de nuestro modelo, pero ahora vamos a enfatizar en inferencia. Y ahí vamos a hacer un poquito, nos vamos a agarrar de la pregunta de Marco, o sea, lo que dijo Marco está muy bien, ¿no? Se dijo, bueno, mira, todo bien, pero vos me diste la distribución, eso me dijiste esto de acá, distribución normal, y yo lo que voy a tener es sigma cuadrado. No, yo voy a tener sigma cuadrado estimado. Entonces voy a tener una variable aleatoria metida ahí también. Entonces eso me tiene que cambiar la estimación. Y ahora vamos a ver un poquito qué pasa con esto. Pero, en definitiva, piensen de vuelta, ¿no? Beta 0, beta 1 son estimadores. No sé cuál es la raíz de lo que estamos viendo en la materia. Un estimador es una variable aleatoria. Y si es una variable aleatoria, puedo construir intervalos de confianza, puedo hacer test de hipótesis. Así como también puedo mirar un montonazo de cosas. Podríamos mirar el cuartil, qué sé yo, el rango intercuartil, percentil tanto. Podríamos hacer todo eso, ¿no? ¿Qué es de particular interés acá? ¿Y por qué no vemos todo lo que se podría ver y nos vamos a mostrar un par de herramientas? Bueno, porque básicamente estas herramientas son de particular interés a nuestros fines. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver son los test, que usualmente se llaman test T, o de significatividad individual. Y vamos a discutir también por qué es tan interesante. O sea, esto es elemental. Básicamente, si agarran un programa, ¿se acuerdan que al principio de la clase dijimos? Hay 80 programas distintos por los cuales uno puede hacer análisis de regresión. Les diría, bueno, que prácticamente todos ya te lo traen estandarizado. Entonces decís, mira, haceme la regresión de esto sobre esto, y ya de una te trae la estimación de los parámetros, pero también te dice estos test de significatividad individual, ¿no? ¿Qué es la significatividad individual? Bueno, básicamente, miramos si ese estimador es estadísticamente, o sea, la diferencia con respecto a cero es estadísticamente significativa, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, que si yo hago la regresión del salario contra la educación, beta 1 sombrero sea
estadísticamente significativo, ¿no? Porque yo creo que hay una relación estadísticamente significativa, no hay una relación real entre la educación y el ingreso, ¿no? Yo espero que si vos te capacitas más, puedes hacer más cosas, sos más eficiente, y a partir de ahí sacás un mejor salario o acceso a mejores puestos. A este test de significatividad también se lo conoce como test T. Y se lo conoce así porque básicamente lo que se usa es una distribución T de estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es el estadístico que se utiliza? Bueno, ¿se acuerdan que hicimos la demostración en su momento, ¿no? De yo agarro una normal, lo divido por un h cuadrado, le hice una distribución de estudiantes. Como ya lo discutimos en este curso, el objetivo es más como mostrar cómo hacerlo que todas las demostraciones. Eh, pero las y los aliento a que me pregunten y veamos todas las demostraciones que quieran, afuera del horario de clase. Entonces, el estadístico que vamos a utilizar consiste en beta 1 sombrero menos beta 1 dividido, y si se fijan, el cambio que vamos a hacer es, en vez de usar sigma cuadrado, vamos a usar el estimador de sigma cuadrado. Y acá lo que nos queda es, como estoy dividiendo por una distribución, yo no estoy demostrando ni nada cómo se distribuye este estimador, así que simplemente más como los cae dado en el contexto de este curso. Esto va a distribuir T-student con n-2 grados de libertad. ¿Está bien? Si quieren una intuición de por qué es menos 2, eso se vincula con la cantidad de parámetros que estamos estimando. Yo estoy estimando beta 1 y beta 0. ¿Ok? Son dos parámetros técnicos. Pero insisto, es que a los fines de este curso, con que simplemente eh, puedan ir replicando los análisis que vamos a hacer, también ya va a estar bien. Bueno, yo puedo hacer un test de hipótesis para cualquiera de los dos estimados, ¿no? Tanto para beta 0 como para beta 1. El test de significatividad individual para, para cualquiera de los dos es chequear con estas hipótesis, ¿no? Que es igual a 0 o que es distinto a 0. Fíjense que ustedes ya trabajaron con test de hipótesis, ¿no? Entonces, más allá de lo que diga el test de hipótesis de significatividad individual, que lo que hace es chequear simplemente si esto es distinto de 0 o no, ustedes podrían extender esto y decir, che, ¿qué pasa si uso estas hipótesis? Y bueno, entonces va a ser un test a una sola cola. Este es mi estadístico, me fijo qué valor me da, no sé, me dio, que nos dio menos 2, ¿no? Bueno, esto fíjense que es de mayor o igual contra menor, así que la zona de rechazo está a izquierda, y no sé, pónganle que el crítico, dado el alfa que nos hayan dado en el ejercicio, bueno, el T crítico va a ser, no sé, 1,9, cayó en zona de rechazo, entonces puedo afirmar que beta 1 es distinto a 0, es menor que 0, perdón. Todas esas extensiones son válidas y las pueden hacer. El test, que yo hace un rato les decía, traen todos los programas directamente estandarizados, es el de igual contra distinto. O sea, este acá. Este acá es el que traen estandarizado. Si ustedes eventualmente quisieran extenderlo, lo que tendrían que hacer sería agarrar el estimador que les dio, y le restan el estimador el parámetro, el valor que tengan en la hipótesis nula, hacen estos cálculos y listo. De hecho, el estimador de sigma cuadrado se nos va a traer también automático, prácticamente cualquier cosa. ¿Se entendió? ¿Esto? Ok, buenísimo. Igualmente es complejo, así que les sugiero que después chusmen, repasen los apuntes, porque es muchísima información, porque soy consciente que es mucha información. Y en parte por eso estimo yo que la idea del curso es no dar demostraciones. El test de significatividad individual, así como lo hicimos para el caso de beta 1, lo podemos hacer para el caso de beta 0.
¿no? Y eso. Ahí tenemos beta cero. ¿Qué estadística utilizaríamos? Bueno, fíjense que de vuelta lo que cambia es que vamos a usar sigma cuadrado sombrero. Vamos a usar el estimador de la varianza del error. Con lo cual, este es nuestro estadístico, que también distribuye desviación con n-2 grados de libertad. El intercepto muchas veces tiene interpretación, muchas veces no la tiene. Muchas veces tiene una interpretación que, o sea, en general tiene alguna interpretación, no, por ejemplo, en el caso del salario contra la educación, ¿qué vendría a ser? ¿Alguien? Ya, no entendí la pregunta, perdón. Sí, o sea, la pregunta vendría a ser eh, la ordenada del origen, no del intercepto, beta cero. Ese beta cero de esta ecuación. Lo que yo les estoy diciendo es, a veces tiene interpretación, a veces la tiene y no nos interesa, y a veces directamente ni la tiene. ¿Qué interpretación tiene esto en el contexto donde yo lo que estoy mirando es el salario como función de la educación? ¿Cuál es el salario para la gente que no tiene nada de educación? Exactamente, que tiene 0 años de educación. Excelente. ¿Quién lo dijo? Perdón, no me pareció claro. Yo, Nicolás Fernández. Ok, bueno, excelente, Nicolás, muy bien. O sea, es efectivamente eso, es el salario para alguien que tiene 0 años de educación. En realidad va a ser el salario esperado, ¿no? Pero digo, simplemente eh, para agarrar la interpretación. Yo voy a estimarte un salario, y si vos tenés 0 años de educación, ese salario estimado va a ser igual a 26, ¿no? Entonces, van a haber veces que, a ver si puedo ir para adelante, van a haber veces que beta cero tenga una interpretación, eh, van a haber veces en las que no. Por ejemplo, eh, podemos pensarlo como, estoy regresando a alguna variable, algo, no se me ocurre ahora que podemos regresar que sea bien válido, ¿no? No sé, algún indicador de pobreza, algo así, en función del PBI per cápita, ¿no? Y ahí beta cero, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser el valor que adopta nuestro indicador cuando el PBI per cápita es cero. Que el PBI per cápita jamás puede ser cero. Entonces, justamente, en ese caso, el beta cero no tendría una interpretación directa, ¿no? O sea, nadie escribiría un trabajo al respecto y diría, y bueno, y cuando el PBI per cápita es cero, bueno, la verdad es que es una variable que siempre va a estar movida, o sea, de cajón va a estar entre los positivos, no importa qué país agarres, ese PBI tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, en algunos casos tiene interpretación, en algunos no. Por esto, muchas veces se enfatiza mucho más, como que ni siquiera se hace este test, sino que directamente se hace el siguiente. En cuanto a los intervalos de confianza, ¿sí? Lo que podemos hacer es justamente, perdón, yo acá cuando lo hice estaba apurado, ¿sí? Básicamente el intervalo de confianza que vendría a ser nuestro estimador beta 0 en T, 1 menos alfa sobre 2, menos 1. Esto es una notación alternativa para intervalos de confianza, pero que no lo usamos en el curso, básicamente porque a mí no me parece que sea demasiado clara y me gusta mucho más usar esta valor. Bueno, este vendría a ser n-2, ¿no? Mm. Perdón, acá me comí una excepción. Sigma cuadrado sombrero, pero es sumatoria de x y las x barra, perdón, la desprolijidad, por el resto de la raíz.
No, entonces, fíjense que es sumamente interesante porque lo que hacemos de acá es construimos un intervalo de confianza con el nivel de confianza que queramos para un determinado estimador, ¿no? Entonces, hasta inclusive podemos decir, bueno, a ver, como muy poco, ¿cuánto podría ser el impacto de la educación en el ingreso? Si nos agarramos el límite inferior, por ejemplo, ¿no? Eh, y como muy mucho, no sé, nos podríamos agarrar del límite superior, ¿no? O sea, en realidad la verdadera interpretación vendría a ser, bueno, o sea, que este intervalo, tanto, contiene el verdadero valor del impacto de la educación en el ingreso con este nivel de confianza, ¿no? Entonces, con un nivel de confianza alto puedes afirmar que la educación estaría, o sea, el impacto de la educación andaría por un determinado rango. Y eso es sumamente interesante. Tiene una interpretación causal muy fuerte y eh, se puede hacer muchísimo al respecto. Está bien. Sí, sí, está bien. Buenísimo. ¿Puedo borrar? Y por mí sí. Bien. No. El intervalo de confianza para beta 0, permítanme renombrar a esto como A, para no pasar 80 años escribiendo algo que de todas formas, no, ya saben que yo no tengo la letra más linda del mundo. No, no. Lo renombro como A para no tener que copiar la expresión toda de vuelta. ¿Okay? Este vendría a ser el intervalo de confianza eh, para beta 0. O sea, básicamente, en el caso de la educación, como ese ingreso que es independiente del nivel de educación, ¿no? Como, bueno, por más que tengas 0 años de educación, eh, este es el ingreso que espero para vos, que es esperable. Entonces, en el caso de la educación, ¿no? Beta 0 y beta 1, ¿qué signos esperamos que adopten? Positivos. Positivos. Exactamente, los dos, porque por más que tenga 0 años de educación, uno esperaría que este ingreso sea, o sea, no tendría sentido que fuera negativo, ¿no? O sea, uno esperaría que ese ingreso sea mayor que 0, y aparte, esperaría que el impacto de la educación en el ingreso sea positivo también. Entonces los dos tendrían que ser positivos. Como les digo, en algunos casos beta 0 igual no va a tener interpretación, pero en otros sí, en otros es interesante analizar. Bueno, entonces, nosotros decíamos, ¿no? O sea, yo voy a construir y sombrero, ¿cómo? Haciendo beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por x. Entonces, fíjense, ¿y sombrero qué es? Es una variable aleatoria más otra variable aleatoria, ¿no? Entonces ya de cajón es una variable aleatoria. ¿Ok? ¿Cómo distribuye y sombrero? Bueno, distribuye, es insesgado, ¿no? Fíjense que para encontrar esto, o sea, sabemos que es una suma de normales, así que ya distribuye normal. Y aparte, o sea, lo que podemos hacer es obtener la esperanza y la varianza. No vamos a profundizar demasiado en esto, pero ¿cómo nos quedaría el desvío? Es igual a esta expresión de acá. Fíjense, sigma cuadrado, que este es el poblacional, el que no conocemos. Y de vuelta, ¿no? O sea, el resto del desvío es algo totalmente conocido. 1 más 1 sobre n. Esto de acá es la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado. No sé, una expresión que ustedes ya la saben, pero así cierran los ojos y sueñan con esta expresión. Lo que me parece muy interesante de esta expresión es esta parte de acá.
¿Sí? Porque esa parte me parece que no es tan intuitiva. Fíjense que lo que tenemos es, donde tengo espacio, arriba, x sub i menos x barra al cuadrado. Bueno, cuando quiera escribir, escribir. Perdón, ¿me escuchan? Se me trabó todo. Sí, sí, se escucha. Ok, bueno, entonces, bueno, cualquier cosa me frena. Fíjense que esta es la distribución, todavía no me responde la compu, por eso estoy quieto. La expresión que resalté hace un ratito yo es x sub i menos x barra elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias va a tener esto? Si el tipo tiene, o sea, esto de acá es un cálculo, es un número, ya lo saben hacer. Esto de acá, cálculo, número, ya lo saben hacer. Numerito, ya lo saben hacer. Con esto de acá, permítanme, no nos compliquemos de momento, concentrémonos en esta parte de acá. Ahí me responde la compu. Fíjense que, no sé, por ejemplo, este intervalo, o la distribución la queremos analizar para una persona con 5 años de educación, ¿no? Y supónganse que el promedio de los años de educación es, qué sé yo, 10, ¿no? Bueno, y los años de educación de esta persona son 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 5 menos 10 elevado al cuadrado. O sea, también es un número. O sea, eso va a ser 25. 5 menos 10 es menos 5 elevado al cuadrado es 25. Y chao. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta parte de acá? Que fíjense que el desvío de i sombrero es mayor cuando x está lejos de su promedio. ¿No? O sea, si yo miro, o sea, esto de acá es un número. Esto de acá es un número, esto de acá es un número, es un número. Es el mismo para todos. ¿No? Pero esta expresión de acá depende según qué persona estoy mirando. Entonces, lo que voy a tener es una serie de numeritos más algo que, imagínense que estoy mirando a una persona con 10 años de educación, ¿no? Menos x barra al cuadrado. Si es alguien con 10 años de educación, puede ser 10 menos 10 elevado al cuadrado, eso es 0. Entonces voy a hacer este número más este número más este número más 0. Y después pónganle que tenemos una persona con 20 años de educación. Lo que voy a tener es 10 al cuadrado, que es 100, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar en ese otro caso? Un numerito, un numerito, un numerito, y acá 100 dividido algo. Pero en definitiva le voy a estar sumando algo. Entonces, el desvío de i sombrero para observaciones que se alejan del promedio de x es mayor, es más grande. ¿Está bien? Entonces, cuando querramos hacer intervalos de confianza, bueno, esos intervalos de confianza van a ser más precisos para sujetos con la cantidad de años de educación promedio que para sujetos con años de educación que se alejan del promedio. ¿Sí? Como no conocemos a sigma cuadrado, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar el estimador. Y nuevamente nos vamos a una distribución T-descriptiva. Permítanme escribir para ganar algo de tiempo. Voy a renombrar a esta expresión como A, el intervalo expresado de la forma en la cual estamos acostumbrados a trabajar acá, nos vendría que ver con esta forma. Seba, en ningún caso vamos a eh, tener sigma al cuadrado. No, porque no lo conocemos. Entonces, o sea, si bien lo correcto vendría a ser usar sigma cuadrado, sería lo más eficiente, como no conocemos eso, tenemos que ingeniárnosla y buscarle la vuelta. Claro. Entonces, por lo tanto, siempre utilizaríamos con distribución T-descriptiva. Sí. Ok. Eh,
Nada, me voy a dar el espacio para darles un dato de color, que es que en realidad acá, esto, la media es esta expresión que es un poquito menos amigable, ¿no? Con lo cual también correspondería hacerlo acá y acá. Simplemente no lo uso porque, no sé, se me hace que es un poco claro, ¿no? Y entonces, eh, simplemente lo que estamos diciendo acá es, bueno, ¿cuál es? O sea, estamos construyendo el intervalo de confianza para el valor esperado de tu ingreso, condicional que tenés este nivel de educación. ¿No? Si somos más estrictos es ese. Pero me parece que no es tan claro si lo digo de esa manera. ¿Ok? Eventualmente me voy a añadir un comentario acá en la final como para que quede más prolijo. Bueno, hasta acá estamos. Ahora vamos a hacer una presentación gráfica que va a ser un poquito más clara. Pero hasta acá estamos. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Yo acá tengo unas ilustraciones a ver. Esto sale de una simulación que hice yo, que básicamente la hice para que fuera bien claro, ¿no? Porque si uno a veces está trabajando con un montonazo de observaciones, te queda un choclo de puntos y no es tan amigable a nivel visual. Entonces, estamos trabajando con una simulación que hice yo como para que fuera más bonito y más amigable a nivel visual. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener o sea, vinieron y nos dieron una base de datos y nos dijeron, hace esta regresión. No, regresame ahí en X. Entonces, si miramos el gráfico de puntos, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, van a haber individuos que tienen este valor de X, tiki tiki tiki, ¿no? 2,5, y este valor de Y, que es 0,4. Este tipo de acá tenía 3,75 y algo así como 4,9 de Y. Sean lo que sean, ¿no? Salario de educación, o el ejemplo que ustedes más intuitivo y amigable les parezca. Esta persona de acá tenía algo así como 3 de X y esto de acá que parece ser 7,8 de Y, más o menos. Entonces lo único que tenemos son los datos. ¿Sí? Esto vino en una tablita, X, Y, tiki, tiki, y lo que tuvimos que hacer fue el procedimiento que hicimos hace un rato. Bueno, de acá puedo sacar beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, ¿no? Y ahora que ya obtuve esos dos, ¿qué pasa? Puedo graficar ahí sombrero sub X. Yo acá puedo obtener un sombrero. Y sombrero es una función lineal. Como cualquier función lineal la podemos graficar. Que es esta recta de acá. ¿Sí? Que es lo que llamamos así. No sé, si vos tenés estos años de educación, yo estimo que, que tu ingreso debería ser este. Y aparte, dijimos, che, y ojo, o sea, podemos construirnos un intervalo de confianza para esta recta, ¿no? Y eso es lo que hacemos acá. No sé si me cambió la simulación, me parece que están distribuidas de una forma un poco distinta, pero básicamente eso es lo que tenemos acá. Fíjense que el intervalo de confianza es más amplio cuando X está más lejos de su promedio, es más preciso cuando X está cerca de su promedio, y es más amplio cuando X está lejos de su promedio, ¿no? Esto de acá, o sea, básicamente tendríamos, esta de acá es la estimación puntual, y esto de acá debe ser la estimación interválica, ese intervalo de confianza. Creo que este de acá dice el 95% de confianza, la verdad que en este momento no recuerdo. Sebas, entonces lo que estaría sombreado en gris es la estimación interválica. Claro, sí. Ok. Es el intervalo de confianza para el ingreso esperado de una persona con medio año de educación
el intervalo de confianza para el ingreso esperado de una persona condicional en que tiene 3 años de educación, y el intervalo de confianza para una persona, para el ingreso de una persona condicional en que tiene, acá cuánto serían, 6 y pico años de educación. Entonces, acá estos números no se condicen mucho con la distribución real. Pero bueno. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que queda ahora, vamos a hacer un pequeño comentario sobre análisis de correlación y después nos vamos a bondad de ajuste y se acabó. ¿Ok? Ya estamos en el tramo final de la unidad de regresión y lo que queda ahora es para mí más amigable, ¿no? El coeficiente de correlación lineal lo vimos en la materia, recuerden, lo que hace es medir la relación lineal entre dos variables, ¿no? O sea, si dos variables tienen una dependencia lineal, este coeficiente esperamos que sea distinto de 0. Acuérdense, el coeficiente de correlación lineal básicamente tiene un dominio limitado, el cual está entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación lineal, todo lo que estoy diciendo ahora es repaso de cosas que yo conversamos. El coeficiente de correlación lineal, si es igual a 1, eso me implica que hay una relación perfecta entre las variables, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el grafiquito, para que fuera igual a 1, las observaciones tendrían que ser así, ¿no? O sea, tendrían que dibujarme una recta. Típicamente, no va a ser algo así tan perfecto, pero cuanto más me dibuja una línea recta, más próximo a 1 debería ser ese coeficiente de correlación lineal. Si la relación se da en el sentido inverso, uno esperaría que esté más cerca de -1. Este coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? -1, 1, según los colorcitos que usé recién. Y si aparte queremos agregar el caso donde es 0, bueno, entonces ahí esto tendría que ser un bicho raro donde no hay ninguna relación clara entre las variables. O la otra, están relacionadas en forma no lineal. Este era el ejemplo que habíamos dado, ¿no? Si yo tenía una relación cuadrática y yo que me quiero fijar la relación lineal, o sea, así como es, ¿no? Bueno, yo no digo, bueno, a medida que uno crece, el otro crece, porque a medida que X crece, acá Y crece. Y acá a medida que X crece, Y decrece. Entonces, bueno, ahí tendríamos un problema. Recuerden que por esto mismo no podemos afirmar que si la relación lineal entre dos variables es 0, no podemos afirmar que son independientes. No. O sea, la dependencia es una condición un poco más dura. Esto simplemente me habla de la relación lineal. ¿Sí? Lineal, lineal, lineal. Lineal, lineal. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Ok, bueno. Está por cortar la llamada, así que salimos, podemos saltar.